Aquí tenemos otra imagen en donde se muestra lo que les comentaba hace un momento de la cavidad, de todo lo que es la pleura visceral y parietal, etcétera, y el parénquima pulmonar propiamente dicho. Sí, aquí lo vemos de una manera un poquito más gráfica. Si se fijan, esta parte interna pues va a corresponder al tejido pulmonar propiamente dicho. ¿Sí? Aquí adentro vamos a encontrar a los bronquiolos terminales, vamos a encontrar a los alvéolos, etcétera. Y vamos a ver que, como lo comentábamos, el pulmón pues va a estar recubierto por esta lámina, ¿sí? Esta tela muy suave que va a ser la pleura visceral. Aquí en medio nos queda el espacio o cavidad pleural, y lo que seguiría entonces sería la pleura parietal, ¿verdad? La pleura parietal va a tener contacto directo ya con la musculatura propia de la caja torácica, así como va a estar cerca o más cerca de las estructuras óseas y de las estructuras pues que están incluso en los mismos espacios intercostales, ¿de acuerdo? Entonces, la otra presión que también va a regular la capacidad de los pulmones de mantenerse insuflados, es decir, expandidos, o inflados, ¿sí? Es la presión alveolar. Si nosotros nos ubicamos dentro de los alvéolos, vamos a encontrar dos cosas. Primero, que los alvéolos contienen un líquido, ¿verdad? Que dijimos que es el factor surfactante, bueno, ese líquido está contenido o es producido, dijimos, por los neumocitos tipo 2. Y también nos vamos a dar cuenta que dentro de los, eh, de los alvéolos hay una presión de aire, ¿cierto? Hay una presión positiva de aire que los mantiene también expandidos, ¿verdad? Y entonces esa presión alveolar también es una presión contraria a todas las fuerzas que quieren que el pulmón se colapse, ¿de acuerdo? Entonces la misma presión de los alvéolos, de que mantenemos aire dentro de los alvéolos, nos ayuda también a evitar que los pulmones colapsen totalmente. De hecho, cuando veamos capacidades y volúmenes pulmonares, nos vamos a dar cuenta que un pulmón vivo, ¿sí? Nunca se va a quedar sin aire, ¿no? Por más fuerte que expiremos, o por más sensación que tengamos de haber sacado todo el aire, un pulmón sano, ¿sí? Siempre va a tener aire residual. Entonces, si yo me imagino, por ejemplo, retengo un poco la respiración, es decir, cierro la boca, dejo de inhalar, entonces lo que sucede adentro es que la glotis, o sea, el espacio, acuérdense de la laringe, el orificio de entrada lo vamos a conocer como glotis, ¿no? A ese nivel están las cuerdas vocales, y por abajo sí ya estaría en contacto con la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo dejo de inspirar o de respirar de manera voluntaria, lo que va a suceder es que la glotis se mantiene abierta, y el flujo de aire que está adentro del pulmón, ¿sí? Eh, tanto, eh, es decir, todo el aire que está en la tráquea, en los bronquios, adentro del pulmón, en los bronquiolos terminales, en los alvéolos, se mantiene igual a la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que hay un equilibrio bastante delicado, pues, entre el momento en que empezamos a inspirar, ¿no? O hacer ese intercambio gaseoso. Existe un constante movimiento de las presiones que acabamos de mencionar. Sin embargo, nos falta hablar de una presión que es la presión transpulmonar, que ahorita lo vamos a decir, ¿sí? Pero antes vamos a mencionar algo muy interesante, que es que para que haya un movimiento de entrada de aire hacia los alvéolos, es decir, por este conducto, que en este caso serían el conducto alveolar, ¿verdad?
La presión en los alvéolos, o sea, para que haya un paso de aire hacia adentro de los alvéolos, tiene que ser menor, aquí adentro obviamente, ¿sí? Para que pueda haber justamente la entrada de ese nuevo aire y hacer circular el que ya está dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo muy explícito de de ese equilibrio delicado que hay entre las presiones pulmonares. Por lo tanto, entonces vamos a tener una tercera presión. Vamos a tener por un lado una presión alveolar, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener una presión pleural, ¿de acuerdo? La diferencia, es decir, si yo resto la presión alveolar de la presión pleural, me va a dar una presión que se va a llamar presión transpulmonar, ¿de acuerdo? Que tal cual lo dice acá, la presión transpulmonar corresponde a la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Esta presión representa la medida de las fuerzas que tienden a colapsar a los pulmones durante todos los momentos de la respiración. Esto es, la presión alveolar jala hacia arriba y la presión pleural jala en sentido negativo, y las fuerzas que están aquí adentro, que son las que van a tratar de colapsar el pulmón, van a estar comprendidas en este concepto que vamos a conocer como presión transpulmonar.